Muy buenos días YouTube, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volverlos a ver. Bueno, bienvenidos al segundo capítulo de Sin Cortes. Si eres nuevo en el canal te explico muy rápido. Sin Cortes es esa sección donde respondo las preguntas que me han llegado por mis redes sociales sin cortar en la edición. O sea, grabamos y lo que sale es lo que es, ¿ok? Y vamos a tratar de responder estas preguntas en menos de 3 minutos, comenzando ya. Primera pregunta: ¿por qué es machista la iglesia y por qué no deja que las mujeres sean sacerdotes? Muy buena pregunta, y yo a veces suelo decir que las que realmente tenían que haber sido sacerdotes, pues tenían que haber sido las mujeres, porque tienen una gran sensibilidad espiritual, se preocupan y saben amar al prójimo, son muy delicadas con nuestro Señor, nos dan, de verdad, a los hombres nos dan 1000 vueltas en la intuición, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando escogió a los 12 apóstoles, pues no incluyó mujeres en este colegio de los 12 apóstoles. Y ojo, porque Jesucristo fue el primero en poner de cabeza los esquemas machistas de su tiempo. O sea, Jesús aceptó tener mujeres seguidoras. Por ejemplo, en la resurrección, aquí es a la primera que se le aparece y la primera que manda a predicarle de alguna manera la resurrección a sus discípulos, a María Magdalena. Pero ¿por qué Jesús no quiso o no escogió mujeres para el sacerdocio? No lo sé, no lo sabemos, pero el hecho es que así lo hizo y la iglesia pues no tiene el poder para cambiar eso. Siguiente pregunta. Siento que me estoy alejando de Dios, se me hace muy difícil rezar y no sé qué hacer. Bueno, esta pregunta de hecho me la hicieron varios en los últimos días y la respuesta no es sencilla porque implica examinarte un poco, ¿no? Y examinar por qué sientes que te estás alejando de Dios, si es por pereza o si son tus sentimientos que poco a poco se están apagando, ¿no? Porque la relación con Dios es como un poco como el matrimonio, como un noviazgo, que aunque vas queriendo y vas amando más, los sentimientos externos también se pueden ir apagando, ¿no? Entonces recomiendo mucho hacer ese examen, examinarte por las noches y ver qué tanto has puesto de tu parte por estar con Dios, por recordar a Dios, por pensar en Dios. Porque si durante todo tu día constantemente estás pensando en otras cosas y no recuerdas a Dios y cuando llegas, por ejemplo, a la misa del domingo y quieres rezar, pues te va a costar, porque es como volver a encender el motor y no lo logras. Entonces, eso por una parte. Y luego por la otra parte también te animo muchísimo a recordar o a pensar cuándo fue la última vez que te acercaste al sacramento de la confesión y qué te está diciendo este sacramento de la confesión. O sea, que no sea solamente un palomita, cumplí y listo, y ya sí, nos vemos la próxima vez que necesite confesarme. No, sino que sea un examen para decir cuánto estoy amando a Dios y qué propósito saco de esto. Y así, revisando tu vida, puedes llegar a tener una relación con Dios más profunda y más sentida, y la oración, no digo que deje de costar, porque la oración nunca deja de costar, pero va siendo como más natural, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si como carne en Cuaresma? ¿Es pecado mortal? Bueno, si comes... A ver, vamos, esto ya lo repetí un montón de veces en diversos lugares, gente que me mandó esta pregunta y por eso la incluí. El espíritu de no comer carne no es solamente una norma externa en la que la iglesia dice en Cuaresma no nos gusta la carne y no se come carne. No. Está dentro de ese espíritu de penitencia y de pedir perdón por nuestros pecados. Entonces nos negamos algo que en sí es bueno para ofrecer ese sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si... y esto dejando de lado que yo, digamos así, esté en contra de comer carne, de no comer carne, y entonces yo voluntariamente, por desprecio a esta negación que propone la iglesia y en cierto rechazo voluntario, digo, no me importa y yo voy a comer carne. Sí, eso sí puede ser un pecado mortal, porque no es por el hecho de comer carne o no,
sino es por lo que hay de fondo en el corazón y el no querer aceptar esa recomendación que la Madre Iglesia hace. ¿Qué pasa, sin embargo, si por accidente como carne? No es pecado mortal y no es una falta porque no lo quisiste, no es una materia grave, o sea, no estás haciendo tú escogiéndolo. ¿Qué te recomiendo? Bueno, si por ejemplo por la mañana se te pasó y te comiste un pedazo de carne, pues yo te invito a que recuperes el sacrificio y, por ejemplo, el resto del día decir, bueno, pues ya el resto del día me aseguro de no comer carne y además me privo, les doy un ejemplo, me privo de Spotify o me privo de mi serie de Netflix esta tarde. ¿Por qué? Porque ofrezco esa cosa que en teoría sería buena, pero yo mismo la ofrezco y digo, no, hago ese sacrificio, ¿ok? Entonces, siguiente pregunta, porque si no se nos va el tiempo. ¿Tienes alguna oración favorita? ¿Cuál es? Sí, bueno, me gustan varias, pero en absoluto mi oración favorita es la oración del Magnificat, esa oración que la Santísima Virgen reza cuando va a visitar a su prima Santa Isabel y dice, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu engrandece al Señor. ¿Por qué? Porque esa oración yo la he rezado en momentos claves de mi vida y lo he rezado en esa actitud de darle gracias a Dios por muchos beneficios que me ha dado. Entonces, esa es mi oración favorita. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que leer la Biblia es pecado? No, leer la Biblia no es pecado. Entiendo de dónde viene esto porque antiguamente, mucha gente sí pensaba que leer la Biblia era pecado y como las Biblias muchas veces nada más estaban en latín, solamente los sacerdotes la leían, entonces se desarrolló una especie como de tabú hacia leer la Biblia, pero no, leer la Biblia es perfectamente bueno y recomendado. O sea, te recomiendo que leas tu Biblia, toma tu Biblia y léela para ver qué es lo que Dios le está diciendo a tu alma hoy, por ejemplo. Siguiente pregunta. Quisiera leer la Biblia, pero es muy larga y no siempre entiendo todo. ¿Alguna recomendación? Bueno, efectivamente yo te diría que no leas tu Biblia de inicio a final, como si fuera una especie de gran novela. ¿Por qué? Porque la Biblia está compuesta de muchos libros en dos grandes tomos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Más bien, comienza por el Nuevo Testamento y sobre todo, yo recomendaría para alguien que está empezando a leer la Biblia, comenzar por el Evangelio de San Lucas, ¿ok? Que es el Evangelio que tiene como las parábolas, donde se ve Jesús como más humano también. Es un Evangelio que está muy sencillito. O sea, todos los evangelios de hecho son sencillos, más o menos sencillos de leer, pero te recomiendo empezar por el Evangelio de San Lucas y luego acompañarlo quizá con la lectura de los Salmos como forma de oración. Y si logras hacerte acompañar en esta lectura de un guía espiritual que te hace entender qué es lo que ese Evangelio te está diciendo, mucho mejor, ¿ok? Siguiente pregunta. Y va a ser la última por hoy porque creo que esto de los 3 minutos me lo volé olímpicamente. ¿Por qué hay padres que tienen computadora y teléfono cuando hicieron voto de pobreza? ¿Qué es el voto de pobreza? Muy buena pregunta. Esta de hecho me acaba de llegar hace un momentito. Bueno, la pobreza que los sacerdotes, o bueno, yo que voy a ser sacerdote, no voy a hacer esta discusión otra vez, pero la pobreza que los sacerdotes hacemos es una pobreza de no tener nosotros cosas propias, no tener dinero propio y de pedir siempre lo que necesito y únicamente lo que necesito a mi superior. ¿Okay? Yo tengo un superior al cual estoy ligado por el voto de obediencia. Entonces, si necesito, por ejemplo, un nuevo teléfono y me sirve, por ejemplo, porque estoy trabajando en una parroquia y así puedo conectarlo con los parroquianos, o por ejemplo, yo que tengo esta labor en las redes sociales, necesito un teléfono para eso, mi superior me lo puede dar. Pero yo no escojo que si quiero el más lujoso, si quiero el mejor, es el que mi superior me da, ¿ok? Lo mismo con esta cámara, lo mismo si llego a necesitar un par de zapatos, me lo da mi superior ¿por qué? Porque yo por mi voto de pobreza manifiesto mi dependencia de Dios a través de un ser humano, ¿ok? Entonces, ¿por qué esos sacerdotes tienen esos teléfonos? Muy probablemente porque es para la misión que ellos tienen. Y nada, pues esto es el video de la semana. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que eres un grandísimo superhéroe.
Muchas gracias de verdad por ver mis videos. Si estás suscrito al canal, muchas gracias. Te mando un abrazo gigantesco y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Se me cuidan. Adiós.